Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su lugar favorito para las noticias más jugosas y las verdades más impactantes del mundo del entretenimiento. Qué emoción tenerlos aquí compartiendo un poquito de su tiempo con nosotros. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas como una ruleta rusa en los últimos meses, un tema que ha generado más ruido que un concierto de rock y que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo han adivinado, vamos a hablar de toda esa ola de rumores, chismes y, seamos honestos, calumnias que han rodeado su relación, tanto la pasada como la supuesta presente. Porque, como bien saben, el mundo del espectáculo es un campo minado de malentendidos y tergiversaciones, y a veces, la realidad se diluye como un azucarillo en el café. Hoy vamos a tratar de desenredar el ovillo con la mayor honestidad y claridad posible. Un tema que nos ha mantenido pegados a las pantallas de nuestros dispositivos, refrescando cada segundo las redes sociales y los portales de noticias, esperando una nueva pista, una confirmación o, en el peor de los casos, un nuevo rumor que alimente la hoguera de la especulación. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero pedirles un favorcito, uno que realmente nos ayuda a seguir creciendo como canal y a llegar a más personas que aman este tipo de contenido. Suscríbanse. Sí, así como lo escuchan, hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les aseguro que no se arrepentirán. Tendremos entrevistas exclusivas, análisis profundos y, por supuesto, las últimas noticias del mundo del espectáculo. Así que no esperen más, un clic es todo lo que se necesita para unirse a nuestra gran familia. Ahora sí, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para la verdad detrás de los rumores, porque empezamos. Y no es una verdad cualquiera, es la verdad con mayúsculas, la que vamos a desentrañar con lupa y paciencia, como si fuéramos arqueólogos excavando en el pasado para entender el presente. Como bien saben, la historia de Can y Demet es una que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Su química en pantalla en Erkencikus, esa conexión palpable que traspasaba la pantalla, hizo soñar a muchos con una historia de amor en la vida real. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores no se hicieron esperar. Se hablaba de un romance apasionado, de una relación idílica, de una historia de cuento de hadas. Los fans, embriagados por la magia de la serie, veían en cada gesto una prueba de su amor, en cada mirada un fuego que no se podía apagar. Y seamos sinceros, nosotros también nos dejamos llevar por la corriente, por ese anhelo de ver reflejada la ficción en la realidad. Pero, ¿qué tan cierto era todo eso? ¿Qué había de verdad detrás de los titulares sensacionalistas? ¿Era una historia de amor real, o un producto de nuestra imaginación colectiva? La realidad, como suele suceder, es un poco más compleja que un simple sí o no. Si bien es cierto que Can y Demet compartían una conexión muy especial, tanto a nivel personal como profesional, también es verdad que esa conexión se ha visto distorsionada por las lentes de la prensa y por las interpretaciones de algunos fans. Esa química innegable, esa chispa que saltaba de la pantalla, no necesariamente se traduce en un romance de cuento de hadas en la vida real. A veces la intensidad de una relación en el set se debe a la complicidad entre los actores, a la pasión por su trabajo, y no necesariamente a un amor romántico. Es fácil caer en la trampa de idealizar las relaciones, de ver lo que queremos ver en lugar de lo que realmente es. Y eso es precisamente lo que pasó en gran medida con ellos. Nos convertimos en guionistas de su historia, proyectando nuestros anhelos y fantasías en una realidad que quizás era mucho más sencilla y a la vez más humana. Uno de los rumores más persistentes, y quizás el más doloroso para ambos, fue el que los acusaba de haber terminado su relación, o lo que fuera que tuvieran, por culpa de una supuesta pelea o desacuerdo grave. Se llegó a decir que hubo gritos, portazos, incluso acusaciones. Algunos incluso llegaron a afirmar que la pelea fue tan intensa que afectó la producción de la serie, generando retrasos y tensiones en el set. La verdad es que, según fuentes cercanas a ambos, nunca existió tal enfrentamiento. Lo que hubo, como en cualquier relación, fueron diferencias de opinión, ritmos distintos, enfoques diferentes sobre cómo llevar sus carreras y sus vidas. Dos personas que, aunque compartían una conexión innegable, tenían sus propias individualidades y sus propias ambiciones. Y eso, aunque a veces duela, no significa que haya una animosidad entre ellos. Al contrario, lo que hay es, o al menos eso parece, un respeto mutuo y una admiración por el talento del otro. Dos profes.
Profesionales que entendían la importancia de su trabajo y que, a pesar de las diferencias personales, supieron mantener la compostura y continuar ofreciendo lo mejor de sí al público. Pero no solo se habló de su ruptura. También se especuló con la posibilidad de una reconciliación, incluso después de que ambos ya habían seguido caminos distintos, tanto profesionales como personales. Los más románticos se aferraban a cualquier gesto, a cualquier mirada, a cualquier comentario en redes sociales como prueba irrefutable de que el amor seguía vivo. Y nuevamente la realidad es que estas interpretaciones, en su mayoría, no eran más que deseos infundados. Es cierto que Khan y Demet han interactuado en algunas ocasiones, pero esas interacciones, lejos de ser señales de un romance reavivado, son más bien el reflejo de dos personas que comparten un pasado y que se respetan como colegas. Quizás un saludo cordial en un evento público, un comentario amable en una publicación en redes sociales, o simplemente un like discreto, fueron suficientes para alimentar las esperanzas de los fans más fervientes. Pero no olvidemos que las apariencias engañan, y que a veces, un gesto amable no es más que eso, un gesto amable. La realidad, lejos del romanticismo que le atribuyen algunos, puede ser mucho más sencilla y menos cinematográfica. Ahora, entrando un poco más en las calumnias, llegamos al punto más delicado. Porque, seamos honestos, hubo comentarios y afirmaciones que sobrepasaron la línea de lo aceptable, que jugaron con la reputación de ambos, que los expusieron al escrutinio público de una manera cruel e injusta. Se les acusó de cosas que en muchos casos, eran completamente falsas o estaban sacadas de contexto. Se les atacó por sus decisiones personales, se les criticó por sus formas de actuar, se les juzgó sin tener en cuenta sus sentimientos ni sus circunstancias. Y lo peor de todo es que estas calumnias, muchas veces, se propagaron como reguero de pólvora, alimentadas por la sed de sensacionalismo y la falta de empatía. Una ola de comentarios hirientes y acusaciones infundadas que se extendió como un virus por las redes sociales, dañando la imagen y la reputación de dos personas que, al fin y al cabo, eran seres humanos con sentimientos y emociones. La falta de control y el anonimato que ofrecen las plataformas digitales permitieron que algunos usuarios se sintieran con la libertad de lanzar ataques personales sin ninguna consecuencia. Una de las calumnias más recurrentes fue la que afirmaba que su relación, o lo que hubiera sido, era un montaje publicitario, una estrategia para impulsar la popularidad de Erkencikus. Se llegó a decir que todo era un plan urdido por sus agencias para generar más titulares y más interés mediático. Y aunque es cierto que a veces las relaciones públicas pueden influir en la percepción pública de las parejas del espectáculo, afirmar que todo fue una farsa es, sencillamente, una falta de respeto hacia la sinceridad de Khan y Demet, y también una muestra de cinismo. Ellos, como cualquier persona, tienen derecho a conectar con alguien, a sentir algo, ya sea amor, amistad, o simplemente una profunda admiración. Reducir su relación a un mero cálculo comercial es menospreciar la complejidad de las emociones humanas y la capacidad de las personas para conectar a un nivel más profundo. Es una acusación que no solo daña su imagen pública, sino que también trivializa la naturaleza de las relaciones y el amor en sí mismo. Otro tema delicado fue el de las relaciones posteriores de ambos. Cada vez que se les veía con alguien más, las redes sociales estallaban en comentarios y comparaciones. Se les acusaba de ser infieles, de no haber superado la relación anterior, de estar jugando con los sentimientos de otras personas. Y nuevamente este tipo de afirmaciones no solo son injustas sino también dañinas. Todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas, a conocer gente nueva, a formar nuevas relaciones, y no hay razón para juzgar a nadie por ello. Es más, es importante recordar que la vida no es una película, y que los finales felices no siempre son con la misma persona. Cada persona tiene su propio camino, sus propias experiencias y sus propias decisiones. Y juzgar a alguien por el hecho de seguir adelante y construir una nueva relación es, no solo injusto, sino también una muestra de falta de empatía y comprensión. Además, se han utilizado fotos y vídeos fuera de contexto para crear una narrativa que encajara con la idea que algunos tenían de su relación. Se han manipulado imágenes, se han tergiversado declaraciones, se han inventado situaciones. Y todo esto, por supuesto, ha contribuido a crear una imagen distorsionada de la realidad. Es muy fácil caer en la trampa de creer todo lo que vemos en Internet, especialmente cuando se trata de noticias de famosos. Pero es fundamental ser críticos, contrastar la información y no dejarnos llevar por los rumores. Debemos aprender a discernir entre la información real y la manipulación, entre la verdad y la ficción.
Y sobre todo debemos recordar que detrás de cada imagen, detrás de cada vídeo, hay personas de carne y hueso con sentimientos y emociones. Ahora bien, ¿por qué es tan importante hablar de esto? ¿Por qué dedicarle un vídeo a este tema? La respuesta es sencilla, porque es fundamental que aprendamos a ser más responsables con lo que compartimos y comentamos en redes sociales. Porque las palabras tienen poder, porque los comentarios pueden hacer daño, porque las calumnias pueden destruir reputaciones. Y porque al final del día Khan y Demet son personas, con sentimientos, con vidas privadas, y merecen el mismo respeto que cualquier otro ser humano. No son personajes de una novela, ni juguetes en manos de sus fans, son seres humanos con sus propios anhelos, miedos e inseguridades. El anonimato de las redes sociales no nos da derecho a juzgar, insultar o calumniar a nadie. Debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y actuar con responsabilidad y empatía. Lo que hemos visto con Khan y Demet es un ejemplo claro de cómo la fama puede llegar a ser una carga pesada, de cómo la privacidad puede ser invadida, de cómo las vidas personales pueden ser diseccionadas y juzgadas públicamente. Y es una situación que se repite con muchos otros famosos, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Por eso es importante que como sociedad, aprendamos a ser más empáticos, más comprensivos y menos juiciosos. Que seamos capaces de admirar el talento de un artista sin necesidad de invadir su vida privada. Que seamos capaces de separar la realidad de la ficción. Que seamos capaces de disfrutar de una serie o una película sin crear expectativas irreales sobre las vidas de sus protagonistas. La fama no es un cheque en blanco para la invasión de la privacidad, el juicio y la difamación. Debemos recordar que las celebridades también son personas, con los mismos derechos y las mismas vulnerabilidades que cualquier otro ser humano. Y sí, es cierto que es divertido especular sobre la vida de los famosos, que nos encanta saber lo que pasa detrás de las cámaras, pero siempre hay que hacerlo con respeto y teniendo en cuenta que al otro lado de la pantalla hay personas que sufren, que sienten, que aman y que odian. Y que sus vidas son, al final, tan complejas y tan llenas de matices como las nuestras. Es necesario que entendamos que no todo lo que vemos en redes sociales o en la televisión es real, que hay mucho más allá de las imágenes que se nos presentan. La vida de las celebridades es una construcción mediática, una versión editada y filtrada de la realidad. No debemos caer en la trampa de creer que conocemos a alguien por lo que vemos en pantalla, o en las redes sociales. Debemos aprender a separar el personaje de la persona, y a recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y al respeto. Y con respecto a Khan y Demet, quiero recalcar que más allá de los rumores y las calumnias, lo que queda es su talento, su carisma y su legado. Son dos profesionales que han sabido conquistar al público con su trabajo y que merecen todo el reconocimiento del mundo. Y que, más allá de cualquier relación que hayan tenido o que puedan llegar a tener, lo importante es que cada uno siga su camino y que ambos sean felices. Porque al final, eso es lo que todos deseamos, ¿verdad? Que puedan desarrollar sus carreras al máximo, que puedan alcanzar sus metas personales, y que puedan encontrar la felicidad en su vida personal. Eso es lo que deberíamos desear para todos, incluidos los famosos. Es hora de dejar de lado los rumores, las especulaciones y las calumnias, y empezar a valorar a las personas por lo que son y por lo que hacen, no por lo que otros dicen que son. Es hora de ser más responsables con la información que compartimos y consumimos. Es hora de que todos aprendamos a tratar a los demás con respeto y empatía, tanto en la vida real como en las redes sociales. Es hora de que la empatía y la comprensión se conviertan en los pilares de nuestras interacciones online y offline. Es hora de que construyamos una comunidad en la que todos nos sintamos seguros y respetados, sin importar nuestra fama, nuestra fortuna o nuestro estatus social. Y llegamos al final de este vídeo, espero que haya sido de su agrado. Quiero agradecerles por acompañarnos en este viaje a través de la verdad, la realidad, y el laberinto de rumores que ha rodeado a Khan y Demet. Si han llegado hasta aquí, estoy seguro de que comparten nuestra visión sobre la importancia de ser responsables y empáticos con las figuras públicas, y con todos en general. Un viaje que nos ha llevado a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales, la responsabilidad de nuestras palabras y la importancia de la empatía y el respeto. En resumen, lo que hemos aprendido hoy es que la realidad rara vez coincide con la imagen que se proyecta en los medios. Que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y están llenas de matices. Que las calumnias son dañinas y pueden tener consecuencias devastadoras.
Y sobre todo que es fundamental tratar a los demás con respeto y empatía, independientemente de su nivel de fama o notoriedad. Que la empatía y la comprensión son fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Y que el respeto, tanto en el mundo real como en el virtual, debe ser un principio fundamental en nuestras interacciones diarias. Quiero recordarles que Khan y Demet son dos profesionales talentosos que merecen ser valorados por su trabajo, no por las especulaciones sobre su vida personal. Y que al final, lo que importa es que ambos sean felices y que sigan disfrutando de sus carreras. Y nosotros como espectadores y fans, podemos contribuir a que ese objetivo se cumpla siendo más respetuosos, más empáticos y menos juiciosos. Que nuestro apoyo a su trabajo sea genuino y desinteresado, y no condicionado a los rumores o especulaciones de su vida privada. De verdad, les agradezco de corazón por su tiempo y su atención. Si les gustó este vídeo, por favor, dejen un like y compartan este contenido con sus amigos, familiares y con todos aquellos que crean que pueden beneficiarse de este mensaje. Y por supuesto, no se olviden de dejarnos sus comentarios. Nos encanta leerlos, conocer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Su participación es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y generando conversaciones constructivas. Queremos crear un espacio seguro y respetuoso donde todos podamos expresar nuestras opiniones sin temor a ser juzgados o atacados. Y ahora, llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes hacerles un llamado a la acción. Por favor, no se queden con los brazos cruzados. Ayúdenos a propagar este mensaje de respeto y empatía, denle like a este vídeo, compártanlo en sus redes sociales y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se arrepentirán, se los prometemos. En nuestro canal encontrarán contenido interesante y de calidad, análisis profundos y entrevistas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los rincones más interesantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, y gracias de nuevo por su apoyo. Cuídense mucho. Y recuerden, la empatía y el respeto son el mejor camino para construir una comunidad más justa y equitativa.